Buenos días a todos. Le damos la bienvenida al taller de ciberdelitos y ciberseguridad. Les presento al doctor Martín Tecoy. Es abogado, posgraduado en Derecho Penal Económico, máster en Derecho y especializado en ciberdelincuencia. Es profesor de Derecho Penal en la Escuela Internacional CEA y de Ciberdelitos en la Universidad de Montevideo. Es autor de varias publicaciones en el área penal e informática desde 2008. Publicó el libro de Delitos Informáticos en 2011 y el libro Ciberdelitos y Cibercriminalidad en 2024. Bueno, le cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días sobre todo a las valientes que se han hecho presentes aquí en las instalaciones de SEA. Un gusto, muchas gracias Patricia por la presentación, gracias a la autoridad presente también aquí y a las autoridades de la DAU. Un gusto estar acá en esta casa de estudios, un placer poder comunicarles algunas de las ideas que tengo respecto de este particular. Es una preocupación constante, es una necesidad que debe de asumir cada uno de los particulares y nosotros en nuestra actividad en aduana en particular. El- la razón de ser precisamente de esta presentación es concientizar. Es, eh, es importante tomar conciencia de los riesgos que hoy en día tenemos en materia cibernética. Tenemos que estar al tanto precisamente de que la ciberdelincuencia está en el día a día, aunque no lo hayamos visto, aunque no nos hayamos dado cuenta todavía de que fuimos víctimas. Se dice precisamente eso en esta materia, que ya fuimos víctimas y quizás no lo sabemos. Fíjense las cifras que yo les expongo allí en la presentación. Se establece por los especialistas que cada 39 segundos hay un ciberataque. Cada 3 días los ciberdelincuentes modifican su accionar. Eso hace que tenga una agilidad importantísima esta cuestión, que varíe muchísimo y que tenga un costo enorme. 10,5 billones de dólares va a ser el costo que tenga la ciberdelincuencia para 2025. Ese es el estimado, lo cual ubica como una especie de tercera economía mundial al ciberdelito, superando incluso las ganancias que obtienen los delincuentes por actividades como el tráfico o el crimen organizado. Es de hecho una de las operaciones que está siendo desarrollada en lógica y términos de delincuencia organizada. Y acá necesitamos hacer un mea culpa. ¿Por qué? Porque es la capa 8, es el ser humano, es el usuario el que genera la mayor cantidad de estos incidentes. 95% de los incidentes se dan por errores humanos o por inadvertencias o por situaciones en las cuales es engañado el sujeto a partir de una ingeniería social. La variación es constante, como les decía, y existen incluso algunos sitios web maliciosos que son absolutamente breve su existencia. Eso complica muchísimo las investigaciones y hace que debamos actuar rápido como víctimas para obtener la mayor información posible que nos sirva como evidencia en una reclamación futura. Cada 30 o 60 minutos se modifican esas webs maliciosas. En nuestro país la incidencia es grandísima también. Ustedes van a ver que se triplicó en el año 2024 la cantidad de incidentes de ciberseguridad. Esos son datos oficiales que nos brinda el CECIRT y que nos dan la pauta de que el crecimiento que se observa en otras jurisdicciones también lo tenemos presente aquí y lo sufrimos aquí. En España el crecimiento es de un 352% desde 2015 a la fecha. Existen múltiples situaciones que debemos analizar y comencemos con una de ellas. Comencemos con la brevedad. Ese dispositivo que ustedes ven allí genera una serie de códigos que permiten en 30 segundos acceder a una cuenta codificada. Es decir, detecta el cifrado de manera prácticamente instantánea.
Con lo cual ustedes y todos tenemos que ser conscientes de que probablemente ya fuimos víctima, probablemente nos pueden haber copiado el dispositivo, probablemente en alguno de nuestros viajes nos conectamos a un USB para cargar en un terminal público y eso fue una fuente de extracción de datos. Incluso existen algunos cables de recarga que no contienen las medidas de seguridad necesarias, sino que contienen precisamente instrumentos preparados para la extracción de información. Estos ataques de fuerza bruta pueden llegar a ser el extremo, pero lo cierto es que nosotros hoy en día, todos, individuos particulares, empresas, naciones, estamos expuestos. Y estamos expuestos a situaciones que probablemente conocemos muy bien, porque todos estamos al tanto de lo que significa un phishing. Nos llega un correo electrónico que nos dice, por favor, ingresa a este link porque estamos actualizando la información de tu corporación, de tu empresa, de tu entidad. No chequeamos demasiado, quizás el nombre sí es el mismo que el de nuestra asociación, pero cuando ingresamos a ver la dirección completa de correo, aparece un @gmail que no es el dominio de nuestra organización, quizás. Y esa es quizás la única verificación que podemos realizar. La correcta y la verdadera es ir al cabezal de ese mensaje. ¿Alguien conoce qué es ese cabezal? Bueno, muy poco, quizás los que estamos más en esto. El cabezal es la información y codificación completa, en código HTML para copiar y pegar luego en una web que nos permita averiguar el origen de esa comunicación. Con esa IP podríamos llegar a verificar, a priori, que esa comunicación es real. Ahora bien, eso es una parte meramente de las situaciones. Otras más graves e indetectables pueden ser los software maliciosos, como los malware. Esas situaciones y las situaciones que involucran otros programas como los troyanos, ya pueden implicar un retiro inadvertido de información. La realidad de interconexión global, a su vez, hace que, por estar todos conectados a la nube, todos estamos expuestos, en definitiva. Todos tenemos un comienzo de riesgo. Y acá yo les brindo, no para que lo lean ahora, obviamente, porque les va a saturar, pero tenemos 30 razones para adentrarnos en esto y para establecer medidas de ciberseguridad en nuestras organizaciones. Las más importantes pasan hoy en día para nosotros, para nuestro sector, por el Internet de las cosas. El Internet de las cosas que nosotros utilizamos adecuadamente en nuestra operación logística, el GPS que persigue la ubicación de nuestra carga, es un elemento alterable, alterado, y que puede generar grandes situaciones de pérdidas a nivel global. Esta situación entonces nos amerita el cuidado especial respecto de la ciberseguridad. Entonces adentrémonos en lo que son los contenidos fundamentales. Vamos a dar una definición a priori en cuanto a lo que podemos considerar como ciberseguridad. La ciberseguridad implica la protección de esos datos de los que comentábamos son vulnerables, pero también implica el resguardar los dispositivos, también implica resguardar las conexiones, las redes, y establecer criterios de actuación de cada uno de los involucrados que están relacionados o que utilizan esta información. En consecuencia, como mínimo deberíamos de disponer de una VPN, de una conexión privada, ¿bien? Pero eso no es suficiente y eso no necesariamente es lo que tenemos como contenido de la ciberseguridad. Porque muchas veces estos otros criterios de protección de información los asimilamos a seguridad informática o a seguridad de la información, que son algunos criterios de cómo resguardar la privacidad de esos contenidos. La ciberseguridad es una práctica, implica una proactividad. Es una serie de políticas en acción, permanente revisión y aplicación, con roles asignados, con controles externos
y con periódicos ejercicios para saber si yo estoy actuando bien y estoy protegiendo bien mi información. Esa es la única manera en la que podemos cumplir con esos tres pilares básicos de la ciberseguridad, los cuales son la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos. En esa área es que se mueven todos y cada uno de los documentos internacionales que vamos a observar como ejemplo, tanto sean los documentos a nivel gubernamental como privado. Existen ciertas prácticas que vamos allá a verificar como recomendadas o recomendables, tanto en NIST como ISO, pero también hay documentos internacionales, como ser la Convención de Cibercriminalidad de Budapest, que se basa en estos tres pilares. ¿De qué manera es que nos protegemos entonces? Bueno, tenemos que protegernos contra interceptaciones, contra modificaciones de datos, contra manipulaciones y contra cambios de autoría de los contenidos o de los mensajes. Esa es una de las maneras de protegernos, según lo que se llaman los tres estados de la información. ¿Bien? Esa primera situación en la cual estamos comunicando información que viaja a través de las redes. Otra clase de estado es la situación en la que nosotros tenemos alojado en algún servidor ese contenido. Ese contenido debemos de disponer protecciones específicas en jurisdicciones concretas, para situaciones concretas de almacenamiento como la nube, y también atender a los dispositivos propiamente, como decíamos, porque el no contar con un dispositivo actualizado es un riesgo creciente. Es un riesgo creciente tanto a nivel de sistema operativo como a nivel de hardware. Son dispositivos conocidos que pueden ser objeto de alguna injerencia por presentar mayor vulnerabilidad. Pero también necesitamos una protección de la manera en la que validamos la información. Las autenticaciones y los software que utilizamos para eso son fundamentales. También comentábamos antes de ingresar que precisamente existen situaciones de autenticación que hoy están quedando caducas. Ya no es una root of trust la voz. Incluso algunos de los modelos de verificación de identidad por rasgos biométricos están quedando de moda, porque la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo y permite la reproducción de un rostro incluso en tiempo real. Eso exige precisamente que la ciberseguridad pase a otro estadio. Por eso es que lo recomendable es trazar una estrategia que lea la ciberseguridad en clave de profundidad, atravesando, obviamente, los elementos físicos como puertas o tarjetas de acceso, pero también atendiendo a la realidad de aplicación y utilización de los dispositivos. Los controles efectivos sobre quiénes son los que acceden a esta información y qué permisos tienen deben ser objeto de revisión periódica también. No se asusten que toda esta clase de información la vamos a tener recopilada también en una recapitulación final en la que vamos a hacer unas recomendaciones para empezar a trabajar de manera más ordenada. Pero pasando a un siguiente nivel, tenemos que saber qué es lo que se viene en materia de ciberseguridad. Lo que se viene es que vamos a tener que abandonar los passwords y pasar al sistema FIDO, ¿sí? O Fast Identity Online, acreditando de maneras concatenadas y sucesivas nuestra identidad para lograr ingresar a los archivos. ¿Por qué? Porque precisamente son detectables y son encontrables, son averiguables prácticamente todas las contraseñas. Nosotros podemos complicar el proceso, pero como verán, más tarde o más temprano pueden averiguar nuestras contraseñas. Y dudo mucho que alguno de los que estamos en esta conferencia utilicemos esa combinación tan recomendable de números, códigos, letras, símbolos, mayúsculas, minúsculas. Yo trato de hacerlo. De hecho, cuando llega gente a mi casa y le paso la clave de contraseña de Wi-Fi, que trato de cambiar periódicamente, se me ríen un poco porque tiene números por aquí, números por allá, combino, y es una extensión como de
15 caracteres. Pero esa clase de extensión, en esa combinación, es lo más seguro hoy en día. No quiere decir infalible, porque no hay infalibles. Francamente, hoy en día no les puedo decir que hay un sistema que sea absolutamente impenetrable. Ni siquiera los dispositivos más afamados en materia de seguridad, como pueden ser los dispositivos Apple, son los que son impenetrables, ¿no? En consecuencia, ¿a qué tenemos que estar atentos de aquí en adelante? A esa modificación de criterios de acreditación, dejar el password y pasar al passkey, entrar en la consideración de que los riesgos son múltiples y varían de manera prácticamente permanente, máximo hoy en día con la irrupción de la inteligencia artificial. Está la inteligencia artificial pudiendo generar hoy en día contenidos propios para nosotros mismos. Y eso no tiene aplicación solamente respecto de lo que podemos ver en las redes sociales. Porque capaz que Patricia está contenta de que el algoritmo de Instagram le muestra precisamente los contenidos que ella quiere, porque en base a la visualización y el tiempo de visualización de ciertos contenidos, le facilita una serie de videos nuevos al respecto. Lo que tenemos que estar atentos, tanto Patricia como nosotros, es que van a llegar mails con un lenguaje absolutamente indetectable para nosotros, que va a aparecer una comunicación real, entonces vamos a dar clic en ese link. Precisamente porque la ingeniería social ha sido perfeccionada con la inteligencia artificial para eso. Hemos tenido casos que hemos atendido que han sido dramáticos, en los que apenas pudimos limitar una parte del envío de dinero para pagar un embarque de carne que supuestamente venía y había que pagarlo por un cambio de cuenta inmediato, urgente, sin el cual no podía salir el contenedor. ¿Y saben cuál fue la única manera de encontrar que todo eso era una comunicación falsa de ciberdelincuentes? Cuando nos dimos cuenta de las letras que estaban incluidas en el correo electrónico. Habían sustituido dentro de la dirección de comunicación habitual una M por una R y una N. Cosa que si uno lee, entiende que hay una M. ¿Saben el tiempo que nos llevó a nosotros y a los técnicos que estaban trabajando detectar eso? Ese tiempo que lleva es tiempo de dinero perdido, de dinero que no se puede bloquear. Por eso tenemos que estar atentos varios sujetos en la materia. Atentos también a los deepfakes. Como les decía, se puede simular el rostro de una persona durante una videoconferencia. Ya han habido estafas en las que se pide envío de dinero por esa modalidad y la víctima no reconoció que no era su jefe que le pedía el dinero enviado a una cuenta distinta de la habitual. Pero también tenemos que estar atentos a los inconvenientes de ciberseguridad que presentan estas tecnologías, si pretendemos utilizarlas para protegernos. Porque son un buen elemento, son una buena herramienta. Ahora, contienen defectos de ciberseguridad. Exponen las bases de datos sin una política adecuada de ciberseguridad. Si ustedes le piden a ChatGPT, por favor, dame un código para poder elaborar un bot que se comunique con mis clientes, y yo le ingreso a la base de datos, me va a arrojar errores de ciberseguridad, me va a dejar expuesta la posibilidad de que un tercero encuentre la información sensible dentro de esa base de datos que yo creo que está cuidada. Entonces, necesitamos utilizarla como herramienta, pero necesitamos ser cautelosos a la vez y fijar procedimientos adecuados. Este video yo se los recomiendo. Este video es una presentación que realiza IBM de novedades y tendencias en materia de ciberseguridad, ¿no? Así que yo les voy a dejar el link para esto, así lo pueden trabajar luego con comodidad. Ahora volviendo. What we're going to see, though, also is that change is the only constant. So that means things will be similar to the past, but there will also be new things to look at. One of the new things that I think is on the positive side is that we're going to see move away from passwords toward key standards like FIDO that allows you to
AI, as I mentioned, is going to be an increasing threat vector for us. AI-based phishing emails are going to become more and more common, I expect, because they can generate sort of very convincing emails to get people to try to log in or share their. Hola, ahora sí. Mientras resolvemos el incidente técnico por la reproducción de ese contenido, continúo con lo que veníamos manejando. Creo que tenemos prendido uno de los micrófonos. Decía, como prioridad, nosotros tenemos que marcar el adecuado seguimiento. Ahí, perfecto, gracias. El adecuado seguimiento de las políticas y reconocer cuáles son las tendencias hoy en día. La tendencia en materia de ciberseguridad es establecer procedimientos claros. Por eso, vamos a ver a continuación una serie de presentaciones en materia de cuáles son los procederes adecuados en esta materia. Si ustedes se fijan, las organizaciones que hoy en día marcan la tendencia, van a encontrar que existen algunos de los mecanismos pautados por organismos privados y por organismos públicos. Yo puntualmente les recomiendo la estrategia de ciberseguridad que marca NIST. Es una estrategia que pretende precisamente un adecuado conocimiento de la estructura para a partir de allí determinar principios y reglas de actuación. Si no conocemos adecuadamente el sector de actividad o el ejercicio adecuado del uso de la información, entonces no podemos protegerlo adecuadamente, ni fijar roles, ni distribuir tareas. Esa es precisamente muchas gracias, Patricia. Esa es precisamente la actividad recomendada por los especialistas en esa materia. La cuestión entonces, decíamos, pasa por determinar cómo actuar. Y en nuestro país eso está específicamente regulado en el ámbito gubernamental por AGESIC y por el resto de las unidades encargadas de la protección de información estatal o de información sensible. Ahí vamos a tener listado de todos los organismos que están encargados de la protección de la información a nivel nacional. Vamos a tener la unidad de cibercrimen del Ministerio del Interior también. Vamos a tener el CECIRT, que ya les mencioné, que recopila información, elabora políticas y asesora a GESIG en la materia. Pero también vamos a tener CECIRT por cada uno de los organismos específicos según sector de actividad. De tal manera que el cuadro de situación nos arroja cierta serie de organismos encargados del tratamiento de nuestra problemática. Algunos específicamente, como verán, se dedican a la persecución, investigación y castigo del cibercrimen. Y otros, en definitiva, se encargan del gobierno en general de esta cuestión. Es AGESIC, entonces, la directora de todo este proceso, y es precisamente con quien se está llevando a cabo el proceso de fijación y creación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Tuvimos una reunión la semana pasada en la que precisamente con personal de la OEA y del BID se establecen mesas de diálogo de especialistas para precisamente fijar cuáles son los pilares de actuación, cómo se va a encarar el tratamiento del cibercrimen y quién es que en definitiva va a llevar adelante los procedimientos. Lo que es clave y parece fundamental es llevar debida cuenta de todo esto. Si dijimos que necesitamos registrar adecuadamente en lo interno, tanto más a nivel gubernamental. Bueno, de eso se encarga precisamente el registro de incidentes de ciberseguridad. Este registro está destinado a los incidentes que ocurren en entidades públicas o en entidades privadas que manejan información sensible o de sectores sensibles. También vamos a tener
estructura que nos brinda el comité, que nos brinda Certuy, pero más allá de marearlos con una serie de organismos, lo importante es que ustedes tengan presente que en sus organizaciones deben de contar con un delegado de protección de datos personales. Esa es la persona que internamente va a lograr transmitirles los procederes adecuados al respecto, que va a ser de nexo con las autoridades en la materia y que va, en definitiva, a establecer el cómo proteger y cómo aplicar adecuadamente la ciberseguridad, reportando los incidentes que sea necesario ante las autoridades públicas. El saldo de todo esto es que tenemos un excelente desarrollo de políticas de ciberseguridad a nivel gubernamental. No es así a nivel privado. Nos falta muchísimo trabajo en las organizaciones y nos falta, a su vez, muchísimo trabajo en materia de ciberdelincuencia. Y eso sí es a nivel estatal. Fíjense las estadísticas y la ubicación que tenemos a nivel global en materia de ciberseguridad. Estamos terceros, con una nota excelente en ciberseguridad, pero echan en falta muchísimas y muchísimas garantías en materia de ciberdelitos. No existen normativa actualizada, no existen fiscalías especializadas, no existen protocolos de investigación adecuados para esto, lo cual nos deja el saldo que ustedes ven allí en pantalla dentro del informe de la OEA del año 2020 con un debe grandísimo en materia de ciberdelitos. Para comenzar entonces a refrescar algunas ideas, dentro de esta presentación, lo concreto es que yo voy a pedirles que me interrumpan cuando ustedes lo necesiten. Vamos a hacer un espacio para preguntas. Yo lo tengo un poco antojadizo allí en esta instancia de la presentación, pero al final, si quieren, se anotan las consultas y las comentamos. Pero la idea es hacerlo todo lo dinámico que ustedes necesiten, ¿no? Bien, decíamos, ¿de qué tenemos que protegernos? ¿Cuáles son las ciberamenazas hoy en día? ¿Cuál es la principal preocupación que podemos tener nosotros a nivel de logística y aduanas? El secuestro de datos es una de las principales preocupaciones y riesgos. Manejamos información nuestra, pero estamos a cargo y realizando tratamiento de información de nuestros clientes. Información de nuestros clientes que a su vez utilizamos para formalizar declaraciones juradas. Es decir que una fuga de datos, voluntaria o involuntaria, nos puede dejar expuestos. Expuestos a reclamaciones, no solamente a nivel penal, sino también a nivel civil, y en esas demandas tenemos que poder explicar qué fue lo que hicimos. ¿Y cómo explicamos nuestra debida diligencia ante un reclamo? Bueno, con la previa fijación de políticas claras y de asignación de roles adecuados. Otro tanto ocurre con la obsolescencia de los programas que utilizamos. Si todo aquello genera un fallo, un error de cómputo que no podemos detectar, o que si lo podíamos detectar no habíamos dispuesto el personal necesario para eso, bueno, es un fallo grave de ciberseguridad también de nuestra organización. No estamos cuidando adecuadamente el funcionamiento de los software que se encargan del tratamiento de la información. Cuando nosotros tenemos alguna situación concreta de fuga, quizás podemos seguir operando. Pero si quedamos absolutamente inhabilitados y existe un bloqueo de nuestros sistemas, sea por un malware a partir del cual nos cifran toda la información y nos piden rescate
de esos datos, pagar dinero que ojalá nunca les pase, pero a los clientes a los que le ha pasado es una situación de desesperación total. Aparece una pantalla en la cual figura, te bloqueamos todo, estás encriptado. Por favor, transferime un poquito de bitcoins a la cuenta o no te suelto la información. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué se debe hacer? Este es un tema debatido también, incluso a nivel gubernamental. Han existido gobiernos cuya información fue secuestrada. Más adelante voy a comentar el caso de Costa Rica. Costa Rica necesitó declarar una emergencia estatal por una intrusión de ciberdelincuentes rusos que bloquearon la actividad de todo el Estado. No podían ni siquiera pagar sueldos a los funcionarios públicos. Estaba bloqueada la actividad de importación y exportaciones. No podían trabajar la aduana, no podían hacer declaraciones juradas de impuestos. Estuvieron así un buen tiempo debatiéndose entre pago o no pago. Y si pagaban, pero la información no llegaba completa, o no llegaba correcta, o llegaba en un estado en el que ya no era aprovechable. Ese tipo de situaciones perjudican muchísimo el buen nombre de la organización. Es decir, que está en juego más de un factor de nuestra actividad. La reputación, cómo cuidarla y de qué manera estamos actuando en el antes, en el durante y en el después de un incidente, nos debe desvelar. Porque todos estamos hoy dependientes de estos benditos aparatitos. Nos levantamos y lo vemos para ocio o para trabajo. Y está todo contenido acá. Entonces, de la misma manera que quizás nosotros cuando nos compramos algún bien de valor pensamos en el seguro, bueno, pensemos también en cómo es que debemos asegurar adecuadamente la información. Por eso es que lo recomendable es la previa fijación de políticas y una revisión. La revisión debe ser de carácter semestral. Y la fijación y actualización de políticas debe ser de carácter anual. El control permanente. Quienes forman parte de organizaciones que encaran esto de manera seria, se encontrarán en el previo y permanente ejercicio de situaciones en las que se simula la existencia de un phishing. Entonces llegan correos que tratan de hacernos caer para ver cómo actuamos como usuarios. ¿Y saben qué? La mayoría de las organizaciones tienen estos inconvenientes. ¿Cómo es que tuve esta filtración? Bueno, ¿sabés qué me ocurrió? Un empleado que entró porque le mandaron un chiste y quería ver lo que le mandaba el compañero. La broma del día, ¿cuál es la broma del día? Bueno, entremos a ver de qué se trata. Bueno, es entrar a ver en el link de qué se trata, habilitó el ingreso de un software que luego tenía una conexión con los ciberdelincuentes. Es muy fácil de caer. Por eso, la atención permanente es uno de los criterios insustituibles. La agresión puede venir de cualquier parte. De hecho, el gobierno de Estados Unidos acaba de prohibir hace unos días a Kaspersky, una empresa de software rusa. ¿Por qué? Por afirmar que contiene vinculaciones con el gobierno ruso y que a partir de esa empresa el gobierno ruso realiza injerencias en estados o en empresas extranjeras. Es decir, que hasta los mismos estados pueden estar tratando de buscar nuestra información. No existe objetivo pequeño o grande, o demasiado pequeño o demasiado grande. En consecuencia, nosotros tenemos que pasar a una proactividad, como les decía. La ciberseguridad implica un actuar muy, pero muy adelantado a las circunstancias. Y esa capacidad crítica que debemos ejercer pasa por ciertos criterios que hoy en día son recomendados. El primero es desconfíe de prácticamente todo.
Si usted ve que hay un familiar que le está llamando por teléfono y le dice, por favor, pasame dinero a mi cuenta, piense, antes de enviar el dinero, que la inteligencia artificial ya superó al ser humano en la reproducción de voz. Puede imitar sin ningún tipo de inconvenientes la voz humana con un breve entrenamiento de un audio cortito que uno retira de WhatsApp. Y así es que se generan varias de las estafas. Cuidado incluso al atender el teléfono. Muchas de las estafas se generan de esa manera hoy en día. Un llamado de un número desconocido, uno atiende, dice hola, 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 hola. Esa grabación del audio es hábil para una multiplicación posterior con un contenido que dirán cuál será los delincuentes. En consecuencia, estamos muy expuestos y los ataques pueden venir, como decíamos, de cualquier parte. En las diapositivas yo les dejo estos mapas de ciberataques. Mapas de ciberataques, alguno de ellos, el primero es de Kaspersky, casualmente, pero bueno, contiene información muy útil pese al cuestionamiento de Estados Unidos. ¿Cuál es esa información? Una recopilación de cuáles son los ataques hoy en día, en tiempo real. Y los van a ver de manera muy gráfica, con diseños que nos muestran desde dónde y hacia dónde parten los ciberataques. Esto nos da una realidad muy clara. América Latina y Europa son los más atacados en el mundo. De hecho, algunos países como México sufren la mayor cantidad de ataques de toda América Latina. ¿Provienen de dónde? Provienen de China, provienen de Rusia, pero no existe, digamos, una tendencia definida en materia de a cuánto ni desde dónde se van a generar los ataques. Lo que sí existen son mediciones de los reportes a nivel global que efectúan los CSIRT. Así como decíamos que existe un centro aquí en Uruguay, existen en el resto del mundo porque es una pauta de ciberseguridad global. Y entonces estas cifras nos sirven para medir de qué manera estamos observando el mundo. Estos mapas de calor son fundamentales para ver cómo movernos. ¿Uruguay está dentro de los más atacados? No, no todavía. Pero como veíamos con el ejemplo de Costa Rica, no hay nación pequeña, así que eso no nos excluye. Todo lo contrario, es muy probable que nosotros, por ser el eslabón más débil de la cadena, seamos objeto de un ataque. ¿Y seamos objeto de un ataque a partir de qué? Bueno, de ciertos vectores de ciberataques. Por lo menos 6. Un primer vector ya lo analizamos hace un momento. Son los links, los enlaces. Pueden venir en forma de comunicación, mensaje en red social, un mail, una web. Pero también son las imágenes que recibimos que pueden estar conteniendo alguno de estos software. Y esas imágenes pueden venir en cualquier variante, en cualquier modo. De hecho, los pendrives plantados en lugares estratégicos son fuente de grandes ciberataques. Algunas centrales nucleares en Europa fueron ingresadas de esa manera. Un pendrive que dejaron tirado en el suelo, uno de los empleados lo toma y lo inserta en uno de los dispositivos de la empresa. Esa empresa tiene varios bunkers, no pasa ninguna señal electromagnética, están absolutamente protegidos y sin embargo esos bancos de información fueron vulnerados por esta otra vía, por un pendrive que trajo un empleado inadvertido. Así que se imaginan hasta dónde deben llegar nuestros niveles de preocupación. Las empresas que ya están al tanto de esto, ¿qué hacen? No van a poder conectarse ninguno de los dispositivos que llegan a través de USB.
Cualquier conexión USB debe ser previamente autorizada, y si usted quiere conectar un USB, esa memoria no va a funcionar. ¿Por qué? Porque previamente instalamos los software necesarios para bloquear el acceso a esas memorias en cada uno de los computadores de la empresa. Los archivos que contienen banners o pop-ups son otra fuente grande de ciberataques. Decíamos de software maliciosos. Si un malware me toma toda la información de manera involuntaria, puede haber otra que me lleve a facilitar la información. ¿Por qué? Porque me pone delante de mi pantalla una presentación en la que yo creo. Es la misma disposición de la web de mi banco. Entonces voy a ingresar los datos que me pide supuestamente el banco. A partir de esa fuga de información, entonces, los ciberdelincuentes logran realizar operaciones económicas o incluso a partir de allí terminan bloqueando el dispositivo. Otros vectores de ciberataques pueden ser la desactualización de dispositivos, como hemos hablado, la obsolescencia, la desconfiguración o configuración inadecuada de redes, sea por contraseñas insuficientes o por otros criterios de seguridad, y también la ingeniería social. Este es un punto esencial también. En la ingeniería social está el kit de la cuestión, está la llave para desentrañar la mayor cantidad de estos inconvenientes. Como decíamos, 95% de estas situaciones se dan por la capa 8, por lo que está entre el dispositivo y la silla, nosotros, el ser humano, ¿verdad? ¿Y cómo caemos? Caemos por las manipulaciones, caemos porque es el cuento del tío digital, caemos porque cada vez nos lo hacen mejor, y caemos porque conocen nuestros intereses, saben de qué manera nos manejamos. Y si pudieron hacer una incursión previa en nuestros sistemas, ya incluso aprendieron la manera en que nos comunicamos con los demás, detectan nuestro lenguaje y utilizan ese mismo para generar confianza. Así que, en definitiva, tenemos un cuadro de situación que se asemeja muchísimo a la pandemia de COVID-19. ¿Se acuerdan cómo estábamos los días en los que veníamos a cada una de las instituciones con un tapabocas? ¿Por qué lo hacíamos? ¿Por qué nos empezamos a cuidar? Nos empezamos a cuidar precisamente porque se había empezado a distribuir un virus. Existe precisamente la misma lógica. Podemos asimilar vectores de contagio, como eran los viajeros, a todas estas comunicaciones que sirven para pescarnos o pescar nuestra información. Y también podemos asimilar la manera en la que se desarrolló cada uno de los sistemas de protección con las pautas y políticas de ciberseguridad. Vean ustedes que yo les hago una asimilación allí entre cómo hacer para protegerse, aquellos criterios de higiene, lávese las manos, bueno, esto necesitamos configurar adecuadamente nuestras contraseñas, necesitamos variarlas periódicamente, no utilizar una sola contraseña para todas las conexiones. Utilizar incluso gestores de contraseñas pagos. Esto miran ustedes, pero mira lo que me va a costar. Bueno, pero necesitamos hacer las inversiones necesarias para disponer adecuadamente la protección. Porque si contamos con algún gestor de contraseña gratuito, eso seguramente tiene alguna fuga de seguridad o de información. ¿Cuáles son las vacunas que nos podemos dar? Bueno, las vacunas que nos podemos dar son los programas informáticos dispuestos para eso. Y a su vez, la fijación adecuada de los procederes. Como decíamos, es la manera en la que podemos llegar a desactivar o defendernos adecuadamente en un juicio posterior. ¿Y qué nos decían todos los papers en el momento? Nosotros escuchábamos y veíamos en las conferencias de prensa, y qué va a decir Salinas hoy, y qué están leyendo el KN95, cuáles son los criterios. Bueno, otro tanto nos pasa a nosotros con la ciberseguridad. ¿Qué tenemos que estar leyendo?
tenemos que estar leyendo la ISO 27000. Tenemos que estar leyendo las NIST. Esas son nuestras recomendaciones, al menos. En nuestro sector estamos ante uno de los mayores riesgos. La logística y aduana está dentro del top 5 de sectores más atacados. Los sectores más atacados han bajado la cantidad de ciberincidentes precisamente porque, conociendo esta realidad, dispusieron de procederes adecuados. Y el sector mismo, el sector bancario, por ejemplo, ustedes van a ver el sector financiero moviéndose fuertemente en esta materia. Los bancos han hecho una campaña importante de concientización para enseñar cómo protegerse. El tema concreto nuestro es que podemos estar perdiendo clientes también. No solo es que perdemos credibilidad. Si estamos bloqueados durante 2 o 3 días y no podemos mover una carga, nuestro gran y amado cliente de años y años y años en una empresa nos va a decir: muchas gracias, pero me tengo que ir con otro. Y me voy a ir con otro porque necesito mover esta carga hace 2 días. En consecuencia, debe de ser una preocupación clara para nosotros, no solamente porque podamos llegar a perder alguna que otra certificación en la empresa. Cuando hablamos de ciberamenazas, nosotros debemos traducir esto a una serie de comportamientos. Comportamientos ilícitos que involucran obtener recursos ajenos y que en definitiva están castigados por la ley. Son delitos. Estos delitos más habituales, estos ciberdelitos, están potenciados. Escuchamos hablar de los bots habitualmente, ¿cierto? Fíjense lo que está ocurriendo hoy delante de nuestras narices. Hay granjas de bots. Hay establecimientos que tienen dispuestos múltiples dispositivos, miles de dispositivos en algunos casos, que están trabajando solos. Y no solamente para generar una apariencia de que tal o cual cuenta de redes sociales tiene más seguidores, sino para operar a favor de los ciberdelincuentes. Esta fase genera el caldo de cultivo para la credibilidad, y esto le da a la ingeniería social la fuerza necesaria para que nosotros creamos. Porque vamos a pasar a creer en un proveedor que tiene buenos comentarios y una cantidad grande de seguidores. Entonces esa barrera inicial de desconfianza, el ciberdelincuente nos la supera a partir de esto. ¿Y a partir de qué otras cosas más? A partir de otras situaciones ya un poco más graves que están relacionadas con la trata de personas. Es un fenómeno creciente, lamentablemente, en Asia. Secuestran personas y las ponen a trabajar como ciberdelincuentes de manera forzada. Eso hace que ya no necesiten de la inteligencia artificial o técnica ninguna, sino que hay una persona de carne y hueso con un diálogo verdadero, franco, honesto, que nos va a terminar haciendo creer lo que no tenemos que creer. Yo les anunciaba que tanto a nivel privado como público esto es una preocupación. Es una gran preocupación. Ha generado alarma desde comienzos de siglo. El documento inicial que yo les comentaba hoy temprano es la Convención de Cibercriminalidad de Budapest del año 2001. En todo este devenir, Uruguay no ha ratificado esa convención, se espera que lo haga antes de 2028, estamos en un proceso de hacerlo, tenemos plazo de 5 años, hemos establecido el vínculo con la Unión Europea al efecto, pero necesitamos seguir una serie de pasos que nos van a brindar un marco más seguro de tratamiento de estas cuestiones. Pero no es solamente en Europa que está puesta la preocupación al respecto. Las Naciones Unidas está discutiendo un proyecto de tratado de ciberdelincuencia de 2017 a instancias de Rusia.
La Liga Árabe tiene su documento, su convención de 2010. Otro tanto ocurre con la Unión Africana en 2014. El mundo está preocupado por esto y el mundo debería de representarnos a nosotros una señal clara de que debemos actuar. Es evidente que los países necesitan modificar sus políticas. Fíjense si no, el caso que yo les adelantaba hoy de Costa Rica. Costa Rica tenía una política de ciberseguridad adecuada, tenía organismos dedicados a la protección, pero sin embargo, en el año 2022 fue absolutamente bloqueado. Ingresaron a sistemas de Hacienda, bloquearon una serie de declaraciones juradas, a partir de ahí inhabilitaron aduanas, también a DGI y al resto del Estado. Ya las personas no tenían ni forma siquiera de reservar hora para ir al médico. Le pidieron 100 millones de dólares. Después bajaron a 20 millones de dólares. ¿Se imaginan si hubieran pagado los 100 millones de dólares y capaz que no obtenían absolutamente nada de la información? ¿Y cómo se están recuperando? Hoy en día a partir de ayuda internacional. Y eso a su vez debe darnos una lección a nosotros como organización. La colaboración entre instituciones no solamente es la manera eficaz de protegerse a nivel internacional, porque nos brinda mayor disponibilidad de información a la hora de conseguir evidencia, sino que también nos ayuda a recomponernos y a encarar el día después. Porque estas modalidades de agresión son impresionantemente dañinas. Esta actuación fue a través de un ransomware, el bloqueo de información de Hacienda, como les comentaba. ¿Cuáles son, entonces, en concreto ahora, los ciberdelitos más habituales? El primero de ellos es el acceso ilícito. Eso implica el ingreso sin autorización a un sistema informático. No necesariamente implica el daño o la eliminación de datos, sino que el mero ingreso es uno de los factores de riesgo porque implica ya contar con información expuesta. Es un comportamiento de gravedad conocida en el Estado uruguayo. Fíjense esta información de AGESIC que nos da cuenta del gran crecimiento que tiene esta conducta, este ciberdelito en nuestro país. 4.968 incidentes de acceso ilícito el año pasado. Hoy debe estar trepando muchísimo más arriba y ni siquiera culminamos el año, pero fíjense el salto que hubo desde el 2022 al 2023. Si este acceso a información sensible es preocupante, también lo es el criptocrimen. Esta es otra de las modalidades en crecimiento gracias al desarrollo de la computación cuántica. Vieron que escuchamos permanentemente, bueno, las criptomonedas, cómo va el Bitcoin, qué incidencia tendrá, está cambiando la economía. Bueno, pero lo cierto es que esas técnicas que se utilizan para la minería de datos también se pueden emplear para utilizar recursos ajenos. Si no tenemos debidamente auditado nuestros sistemas, quizás hoy en día ya existe alguien que está aprovechando nuestros propios recursos para la minería de dinero electrónico. Y no lo sabemos. ¿Y esa cuál es la complicación que genera? Que quizás estamos nosotros incursos luego como indagados en un delito de estafa. Y tenemos que salir a explicar o averiguar qué fue lo que nos pasó y ahí caer en la cuenta de que había un tercero aprovechando nuestros propios recursos. Atención con esto del dinero electrónico porque está cambiando la lógica y está generando una necesidad de actualización incluso de jueces y fiscales que no terminan de entender muchas veces qué es lo que está pasando a nivel informático. Otro de los ciberdelitos más habituales es la suplantación de identidad.
el comportamiento en el cual se usurpa la identidad, se roba la identidad de otra persona y a partir de ella se realizan transacciones económicas. Se imaginarán que la fuga de datos que significó el acceso ilícito es la base utilizada para generar un nuevo rostro. Y en esto podemos estarle dando nosotros hoy en día a los ciberdelincuentes la información gratis. Porque en redes sociales quizá uno publica muchísimo contenido y les da a ellos datos identificatorios. Dejamos una huella digital enorme día a día. Yo sé, ustedes van a decir, esta persona está mal, está fuera de sus cabales, ¿no? Pero ¿saben qué? Uno necesita estar de esa manera. Quizás no en el grado patológico que está uno ya más dedicado a lo penal, pero tener esa desconfianza como criterio de actuación básico nos va a alejar de estos comportamientos habituales, como ser la ciberestafa, por ejemplo. ¿Cómo vamos a caer en los engaños? ¿Cómo fue que lograron engañar a este empleado para que diera clic en ese link? Pero no puede ser. Es una cosa tan básica. Mirá si te van a engañar con esto. Sí, nos van a poder engañar a todos y de hecho nos engañan a todos, porque incluso los más avesados a nivel técnico no pueden controlar todo. Por eso es que se suele recomendar un actuar prudente y pausado, ¿m? Además de aquello del desconfíe por defecto, se suele recomendar un pare, piense y después conéctese. Esto lo recomiendan todos los institutos de ciberseguridad más destacados. Lo recomienda el INCIBE español, lo recomiendan todas las autoridades que son los expertos en la materia. ¿Por qué? Porque mientras uno paró y leyó el contenido que le envían, puede llegar a detectar algún signo extraño. Si se lleva por ese apuro, que siempre existe, y es otra advertencia que les hago, no sigan, no hagan caso a los apuros. Siempre en las ciberestafas está la necesidad de resolver algo rápido. Lo que pasa es que el contenedor no va a salir, te vas a perder esta venta. Así les pasó a estos clientes que yo les comentaba antes. ¿Y qué hacemos? Vamos a mandar el dinero ya, porque vamos a perder operaciones. ¿Mm? Y lo mismo ocurre a menor escala. Mirá que si no te conectás ya, vas a perder la oportunidad de reservar hora. Los casos pueden ser múltiples, pero debemos de ver la letra chica. Y hoy más que nunca, ¿no? Si atendemos a este problema del malware, que ya lo mencionamos varias veces en la charla, vamos a ver que también está medida su incidencia y es también un fenómeno en franco crecimiento en Uruguay. Fíjense los datos de AGESIC que presentan nuevamente un salto enorme en materia de malware en nuestro país. Es decir, que el secuestro de datos es una realidad en nuestro país al día de hoy. Bien, ya asustamos a todo el mundo, ya los cucos los conocemos. Bien, Pecoy, ¿y cómo hacemos entonces ahora para cuidarnos? ¿No? ¿De qué manera es que podemos llegar a prevenirnos? A mí me gusta siempre al respecto citar una frase de Trías de Bes que nos habla precisamente de cómo debemos de aplicar la proactividad. No tanto y no solo la ciberseguridad, sino mantener una actitud de alerta. Esa actitud de alerta se construye, es decir, nosotros no vamos a poder en un día crear un sistema de prevención. Eso requiere conocimiento. Y el conocimiento
de cuáles son nuestras vulnerabilidades. Entonces, un primer punto de contacto con esta cuestión, una primera manera de prevenirnos, es conocer nuestra infraestructura y conocer nuestros procedimientos. ¿Cuál es el software que utilizamos? ¿Cuáles son las máquinas que tenemos? ¿Qué hay en el inventario? Bien, ese inventario, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién va a ser el encargado? ¿Quién va a ser el responsable de verificar la obsolescencia de estos instrumentos y de aplicar las políticas a nivel de software? ¿Y quién va a responder en un caso de un ciberataque? Eso como primera medida. A continuación, vamos a tener que establecer las efectivas protecciones luego de ese diagnóstico. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ahí tenemos que invertir en seguridad. Ahí tenemos que utilizar los programas adecuados. Ahí tenemos que aplicar los criterios de configuración de redes que correspondan, dado el diagnóstico inicial de identificación. Si nosotros tenemos esa protección establecida, entonces vamos a poder encontrar los ciberataques. Tenemos ahí entonces los elementos y las herramientas para detectar adecuadamente un incidente de ciberseguridad y establecer los pasos de actuación adecuados. ¿Cuáles son los pasos de actuación adecuados? Aquellos procedimientos que están en la guía que previamente redacté y distribuí al personal. De manera que tener implementado ese plan de contingencia es fundamental, y también es fundamental la denuncia. Reportar a la autoridad qué fue lo que pasó, para que la autoridad a su vez pueda utilizar ese feedback como manera de allanar el camino para futuras investigaciones y modificar los procederes. Este círculo de procederes que plantea NIST se cierra precisamente con la recuperación, con la reconversión de personas y organizaciones para aplicar adecuadamente los procedimientos en el futuro, volvernos una mejor organización en materia de ciberseguridad, lograr esa famosa resiliencia de la que tanto se habla, para tener a partir de ahí nuestras capacidades potenciadas, no caer en esos mismos incidentes o estar alerta a las variaciones de actuación o de pautas de procedimiento para evitarlos. Esa es una de las unas modalidades específicas que establece NIST. La ISO 27000 contiene el detalle más acabado aún de cuáles son las modalidades de prevención. Digo 27000 genéricamente porque ustedes van a encontrar allí multiplicidad de normas. La 27302 es la que concretamente establece los criterios de fijación de procedimientos de ciberseguridad. ¿Y qué nos dice al respecto? Nos dice que estos procederes que recomendaba NIST son aplicables también. Necesitamos una fase de identificación, de análisis, para luego pasar a la acción con el establecimiento de pautas de actuación concreta que nos den una posibilidad de respuesta adecuada. ¿Y qué tenemos que proteger? Bueno, específicamente nos dice cómo proteger nuestra seguridad de la información, de redes, de Internet y de la infraestructura crítica. Si nosotros imaginamos de qué manera nos estamos conectando hoy en día, si nosotros nos damos cuenta que todos estos dispositivos se basan más en lo que hay en la nube que en lo que está dentro del dispositivo, entonces entendemos que la manera de trabajar ha cambiado, entonces entendemos que la información está alojada allí, y entonces comprendemos que es a partir de esa protección y de la protección de esas conexiones que tiene que partir todo. Nos tenemos que enfocar en el usuario y enfocarnos
entonces en soluciones que atiendan el problema en la nube y que cada uno de estos momentos de la ejecución de la política de ciberseguridad los pueda aplicar. Es decir, todos los criterios que analizamos en una sola herramienta que en la nube nos proteja. Si tenemos un correo electrónico con un remitente sospechoso, tendríamos que abrir los ganchos. Si tenemos un cabezal, como yo les decía, un contenido codificado de correo electrónico falsificado, tendríamos que poner aún más cuidado. Si recibimos algún correo electrónico con excesiva formalidad o modos de comunicación extraños, inadecuados, debe ser una señal de alerta adicional. Mucho más si encontramos un error de sintaxis, de gramática, de ortografía, que para quienes conocemos nuestro idioma es algo fácilmente detectable. Y aún la alerta debe ser mayor si en esas comunicaciones recibimos un pedido expreso de información que no es usual que nos solicite la institución que debería de disponer de esos datos y que mucho menos es usual que nos lo requiera con el apuro que nos lo pide el ciberdelincuente. A la situación de alerta, entonces, le tenemos que sumar los cuidados técnicos. ¿Y cuáles son esos? Un software actualizado, debidos controles con conexiones VPN y los factores de autenticación múltiples. Me va a pedir una contraseña al sistema, yo le voy a dar la contraseña. Me va a pedir un factor de autenticación biométrico, yo se lo voy a facilitar. Me va a preguntar cuál es mi película favorita del año 1984, yo le voy a facilitar esa información. Es decir, tenemos que cubrir áreas tales como pedido de información de algo de lo que yo soy, a lo que yo pertenezco, de lo que me gusta. Y eso es lo que va a construir una adecuada autenticación. Sumar factores de autenticación. Por lo menos dos. Bien, la situación entonces en materia de prevención la tenemos clara. Si nosotros atendemos a esta estructura que recomienda NIST o que recomiendan las normas ISO, vamos a encontrar ciertos procederes reiterados, repetidos, repasados una y otra vez a llover sobre mojado, que se traducen en disposición adecuada y previa de un plan de actuación y de una verificación y control periódico. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que se puede generar un aprendizaje y en la que se puede generar una mejoría, un aporte posterior al sistema para mejorarlo. Esto es esencial si nosotros tenemos roles adecuadamente asignados de manera previa. Si yo les preguntara, ¿quién se dedica a atender un incidente de ciberseguridad en su organización? ¿Qué me dirían? ¿Qué me diría Patricia? ¿A quién le pasamos este tema? No sé, decir informático, ¿no? O sea, alguien que sepa de esto. Es un buen criterio inicial, pero necesitamos más. Necesitamos por lo menos 3 actores en todo este proceso, ¿no? Necesitamos alguien que pueda adecuadamente desarrollar toda esta fase de entendimiento de la organización y que sea el líder, el director. Necesitamos alguien que aplique un adecuado análisis de los riesgos, y ese será el técnico designado. Y necesitamos a su vez quien pueda convertir todo lo que nos está ocurriendo en un lenguaje claro y debidamente
transmitido a los terceros. Porque en el momento en el que Patricia reciba el ataque aquí en la DAO, deberá informarle a los particulares que estamos bien, que los encargados de ciberseguridad están trabajando conforme un plan y que ese plan está en curso y que se va a encontrar a los responsables y se va a notificar a las autoridades. De manera que un director de proceso, un director técnico y un director de comunicaciones es esencial, porque debemos transparentar esto. Debemos mostrar qué es lo que está ocurriendo y encontrar la manera adecuada de informarlo. Porque si no, todo este flujo de procederes se nos va a volver en contra. Y cualquier opacidad va a jugar como una desventaja contra competidores, contra eventuales clientes o contra clientes actuales. Han existido casos recientes de comunicación un poco ineficiente, instituciones bancarias que han recibido ataques de clientes, a información de clientes nacionales, en Chile, en Argentina, y no quedaba muy claro si se iba a poder operar o no. ¿Y qué hago? ¿Estoy con la cuenta operativa o no? Bueno, ya después de unas cuantas comunicaciones adicionales terminaron diciendo no hay acceso a ningún sistema, ni se compromete ninguna operativa bancaria. Entonces, cada uno de los roles debe ser adecuadamente cumplido para precisamente desarrollar una comunicación adecuada. Eso es lo que nosotros podemos imaginar como una respuesta correcta, una respuesta adecuada ante los ciberincidentes. Primero y fundamental, el reporte. En el caso de Uruguay, directamente a la AGESIC, en particular a Certuy, si es que involucra un activo de información crítica del Estado. Pero paralelamente, desarrollar una adecuada investigación interna. ¿Dónde ocurrió esto? ¿Qué sistemas afectó? ¿Cómo podemos identificar al ciberdelincuente? ¿Qué brecha de ciberseguridad fue la que aprovechó? Encontrada entonces esa vulnerabilidad, nosotros tenemos que aplicar las medidas de contención, aislar la parte de la base de datos comprometida para que el resto pueda trabajar adecuadamente, establecer la manera en la que el resto de la información se va a asegurar y pasar a documentar todo esto, registrar todos y cada uno de los dispositivos que están involucrados o interrumpidos. Porque de esa manera nosotros podemos aplicar entonces el proceder de actuación, que en algunos casos, si involucra una ilicitud tal que signifique delito, entonces necesitaremos de convocar a la justicia, llamaremos a nuestro abogado, capaz que no a mí, capaz que a otro profesional igual de competente o más que yo, para formalizar la denuncia ante Fiscalía y que Fiscalía investigue y logre una responsabilidad. Todo esto debe ser informado, decíamos, a los particulares, a los afectados y también al resto de la organización, para que todos estemos en la misma página, en definitiva. Y decíamos, eso se logra con 3 sujetos fundamentales. El IM, el TM y el CM. Un adecuado manejo por un líder que sabe a quién contactar, cómo desarrollar el procedimiento y qué sujeto debe encargarse de cada tarea, es clave. Pero también es fundamental que no sea un improvisado el TM, porque si este técnico no encuentra los procederes correctos, entonces va a hacer más daño que beneficio. Y no solamente a la información en concreto, sino a la propia reputación de la empresa, porque la política no está adecuadamente
aplicada. En definitiva, ahí tenemos el tríptico de autoridades que necesitamos contar para un adecuado tratamiento del incidente. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Lo que sigue a continuación es crecer, es mejorar, es actuar conforme al aprendizaje que nos brindó este incidente. ¿Y de qué manera hacemos eso? Con una adecuada recopilación de la información que genere el actuar en la justicia correspondiente. Si se logra o no se logra una formalización, eso ya será harina de otro costal, es tarea de la Fiscalía. Pero nuestro comportamiento debe ser dar cuenta a todos y cada una de las autoridades que sean competentes. ¿Y cómo lo hacemos? Precaviéndonos ante lo que es la volatilidad de la información. Recopilen enseguida todo lo que tengan. No cierren sesiones. No eliminen charlas. Traten de ir a buscar información de la más volátil a la menos volátil en ese orden de urgencia. Porque la información de la sesión que está abierta es la primera que van a perder. De manera que hay que periciar inmediatamente ese dispositivo. Algunos de los datos de comunicaciones que estén en servidores ajenos, tenemos que ir a buscarlos enseguida, porque es muy probable que ese tercero elimine la información que necesitamos. ¿Por qué? Porque no va a estar guardando in eternum el contenido. Probablemente sobreescriba en su servidor a la brevedad. De manera que hay que ir a documentar todo eso en actas notariales que nos sirvan como prueba adecuada del incidente. Si todo eso está cumplido, entonces en definitiva vamos a tener un adecuado tratamiento. Y si todos los procederes a nivel de precauciones en los dispositivos y precauciones en la configuración fueron aplicados, entonces no habrá mayor riesgo. ¿Cuál es la gran preocupación cuando nos cae un malware? ¿Qué voy a hacer si toda la información la tenía en este dispositivo? Pero si tengo varios respaldos, entonces el riesgo de que la extorsión cause efecto es menor. Necesitamos descentralizar los respaldos y contar con más de una forma de encontrar la información. De vuelta, Pecoy es un obseso, capaz que los ejemplos que voy a dar yo de mí mismo no son muy adecuados ni aplicables, pero yo tengo la información acá, lo tengo en otro de estos, en un disco externo, y en otros casos también en algún pendrive, porque los discos o DVDs a veces terminan rayando y si uno guarda allí la información, la pierde. Es decir, que la información relevante la tenemos que tener en múltiples respaldos. Y a su vez, tenemos que permanentemente ponernos al día. Esto cambia, es mutable, y como les decía, cada 3 días los ciberdelincuentes alteran sus procederes. De manera que, ¿de qué manera vamos a estar adecuadamente protegidos? Con un seguimiento constante de estas cuestiones. En conclusión, recapitulando, para no extendernos demasiado más y habilitar la instancia de preguntas, ¿qué debemos hacer como punto primero y principal y qué debemos llevarnos entonces como lección de ciberseguridad hoy en día? Primero que nada, hagamos una política. Redactemos en nuestra organización qué es lo que representa nuestra visión y misión en materia de control de la información. ¿Qué criterios de seguridad aplicamos? ¿Cuáles son nuestros dispositivos? ¿Y qué configuraciones y programas vamos a aplicar asignando tareas a personas dentro de la organización para proteger estos activos de información? Si redactamos eso
y lo revisamos cada 6 meses, eso demuestra de nuestra parte una preocupación constante y creciente. Si a su vez a eso le sumamos un control externo periódico, externo, y subrayo externo, encontramos una política adecuadamente preparada. Porque nosotros podemos conocer muy bien nuestro negocio, pero las vulnerabilidades las conoce el que viene de afuera y precisamente se dedica como hacker, no el hacker malo, sino el hacker ético que está tratando de buscar vulnerabilidades, se dedica precisamente a ponernos a prueba. Y esa puesta a prueba permanente es la que ayuda a mejorar y a delinear un sistema adecuado. Si tenemos entonces así diagramada la infraestructura, estaremos procediendo bien. ¿Pero qué nos falta? Nos falta la capa 8. ¿Se acuerdan que dijimos que es el 95% de los incidentes que suceden por la actuación humana, por la imprudencia del usuario? Y para eso no hay otra vacuna que la capacitación, que el conocimiento específicamente asignado a los que están encargados día a día de cuidar la información. Ellos son quienes, además de conocer el procedimiento y la guía de actuación, tienen que tener las prácticas recomendables, tienen que aplicar y tienen que vivir esto de la ciberseguridad para precisamente cuidar los recursos de manera adecuada. Por toda esta organización es que vamos a llegar a buen puerto. Porque en los procedimientos antes establecidos vamos a lograr un funcionamiento aceitado. Funcionamiento aceitado que lo vamos a tener en el plan de recuperación. Plan de recuperación que aplicamos a partir entonces del compromiso previo de toda la organización y que contiene cualquier peligro. Contiene lo que nosotros podemos llegar a arreglar con programas o con el personal técnico encargado. Las pérdidas de dinero que ocurren a partir de comportamientos que no podemos llegar a reparar deberán ser cubiertas por seguros de ciberriesgos. Que es buena práctica también contratar para que todo el fenómeno y la incidencia económica estén debidamente contenidas. Y finalmente, disponer de un asesoramiento, no solo de un control externo, sino de una adecuada forma de encarar este tema desde lo legal y desde lo técnico. El equipo interdisciplinario es esencial, es fundamental. Es mi experiencia personal en las causas en las que he participado, que si no tenemos el lenguaje técnico debidamente descrito por un informe de especialista, entonces no podemos llegar a la justicia para explicar absolutamente ningún fenómeno. Estas son cuestiones complejas que muchas veces implican un intrincado sistema electrónico que nosotros no podemos ni siquiera describir adecuadamente. Entonces, disponer de personal que efectivamente haga una comunicación asertiva de estos temas es clave. Un informe conciso, claro, concreto, fundamentado de un técnico, acompañado como prueba pericial al resto de las probancias y evidencias que recopilamos, es lo que va a construir una causa penal adecuadamente llevada. En definitiva, entonces, es eso lo que tenía por decirles, así que yo quedo abierto a las preguntas que ustedes tengan y desde ya les agradezco muchísimo a todos la participación, la presencia y les anuncio que le he obsequiado a la institución mi libro de reciente publicación, Ciberdelitos y Cibercriminalidad, así que queda en biblioteca, lo dejo acá comprometido
a todo el mundo en Adau para que quede disponible en el caso de que lo necesiten, pero yo quedo más que nada a la orden para las dudas y consultas de ustedes a partir de ahora. Así que procedo a apagar el micrófono y agradecer una vez más a la organización por la invitación. Muchas gracias. Me parece que los dejé a todos intimidados porque no veo consultas en el chat. Así que vamos a guardar unos segundos a ver si alguien tiene alguna consulta. Siéntanse libres de plantear situaciones y desahogarse, porque así como nos ocurre habitualmente con los clientes, estas son buenas instancias de aprendizaje. Entre todos podemos precisamente crear conocimiento. Como les decía, este incidente en el cual yo les había comentado se cambió solamente 2 letras de un dominio de correo electrónico, es meramente la punta del iceberg, ¿no? Se suele manejar precisamente con esa lógica, este tipo de ciberdelincuencia. Nosotros vemos en la superficie un porcentaje muy menor de las agresiones. De hecho, existen varios niveles, existe lo que se llama la Deep Web y la Dark Web. En el modo final de la Deep Web, casi ninguno de nosotros puede acceder. De hecho, se requieren una serie de operaciones criptográficas propias de la minería de criptoactivos para ingresar. Pero una vez que se ingresa, se dispone de muchísimo material, de muchísimos recursos. Algunos son técnicas específicas para poder hackearnos, otras son el software propiamente instalable luego en destino, el malware. Y a partir de esos intercambios es que se generan las estrategias a definir. ¿Cómo las definen? En alguna serie de comunicaciones que se desarrollan dentro de lo que es la Deep Web. Otro nivel que ese sí es más accesible para nosotros, con VPNs y navegadores específicos, como pueden ser Tor. Alguno quizás de ustedes conoce esos navegadores que generan un anonimato, una imposibilidad de perseguir la dirección IP, pero a partir de esos intercambios es que se generan las tácticas de ataque. Es decir, que la mayor parte de la operación del cibercrimen está invisible para nosotros. Y está invisible para los operadores del sistema, está invisible para los investigadores. Eso hace que nosotros tengamos que poner un ojo activo a cualquier pequeño signo, porque cualquier situación propia o ajena nos puede estar ayudando a nosotros, a organizaciones conocidas, o incluso al Estado para delinear mejores criterios de actuación. Hace poco estaba leyendo que precisamente es el 80% de la carga de transporte internacional que se maneja por mar. El sistema entonces de Internet de las Cosas aplicado a este tipo de transporte, entiendo debe ser una preocupación grande para nosotros, y de hecho lo es para instituciones como CEPAL, que han emitido informes al respecto, que si bien llegan hasta el año 2022, dan cuenta de un fuerte crecimiento de ataques a logística y aduana, en proporción similar a las tendencias que yo les mostraba que nos exhibe AGESIC. ¿Qué significa esto? Sigue siendo nuestro sector un punto, un blanco de ataque seguro.
es decir, casi certero, casi una probabilidad de certeza, que estamos siendo objeto o que vamos a ser objeto de alguno de estos ataques. Es probable que no lo conozcamos. Y por eso es importante visibilizar los casos. Históricamente, esta clase de delincuencia se calificó como una típica delincuencia de cifra negra. No tiende a comentarse, no tiende a denunciarse, se pretende esconder, barrer debajo de la alfombra todo este tipo de sucesos, porque se tiene miedo al que dirán, a el perjuicio reputacional. Pero ¿saben qué? Se perjudica más la reputación por no denunciarlo, porque si no tenemos un sistema adecuadamente desarrollado, porque las denuncias son habituales y los procederes pueden ser corregidos, entonces cada vez actuamos peor. Y estoy seguro, y les digo a ustedes, que seguramente ya les está pasando a nivel personal el ser víctima de algún ciberdelito. Yo les recomiendo, de hecho, el ego surfing. ¿Ustedes alguna vez se han buscado ustedes mismos en internet? Capaz que me dicen, no, yo no soy tan coqueto como eso. Pero saben que va un poco más allá de meramente poder apreciar de qué manera salí en la foto o cómo hablan de mí en redes. Es averiguar si hay alguien que está usando nuestra identidad para crear perfiles haciéndose pasar por nosotros. Porque es muy probable que esté ocurriendo eso. Es altamente probable. Y uno tiene que perderle el miedo a transparentar esto. De hecho, a mí mismo me está ocurriendo desde hace unos años. Y ya van 6 formalizaciones que gracias al trabajo de la Unidad de Cibercrimen y de Fiscalía se generaron de reclusos que utilizan mi imagen, crean una especie de usuario, un número de teléfono de WhatsApp, que es mi número, pero con ese número llaman a personas para decirle, mire, hay una causa por ciberdelincuencia, usted tiene que cerrarla pagándome 20.000 pesos. ¿Y cuál es el ardid precedente? Es que alguien de la misma organización estableció un chat con esa persona antes. Una menor de edad, o supuesta menor de edad, que por Facebook le habla y le dice, mirá, qué lindo que sos, a ver, mandame una foto tuya, me encanta estar en relación contigo, sería genial vernos algún día y salir. Se corta esa comunicación e inmediatamente llama a un supuesto Martín Pecoy, que le dice, soy abogado de delitos informáticos y como usted estuvo dialogando con una menor, eso es delito, así que la denuncia que le van a hacer solo puede cerrarla pagándome los 20.000 pesos. Esa usurpación de identidad necesitamos transparentarla. ¿Qué hice yo? Recopilé todos y cada uno de esos datos, todos los números de teléfono, las comunicaciones, los números de cédula involucrados en los envíos de dinero y lo presenté a la fiscalía. Y así se han podido llevar a cabo las formalizaciones de los delincuentes que operaban desde la cárcel, imagínense, dentro del CONCAR. Pero no hay que tener miedo de decir este tipo de cosas. Precisamente todo lo contrario. Uno tiene que visibilizarlo, uno tiene que transformar esto en ¿qué? En ciberresiliencia. Hay que mejorar los procedimientos y hay que definirlos previamente, ¿no? En fin, un poco para generarles el espacio si necesitaban consultar o transmitir alguna duda.